Vamos a terminar nuestra lección hoy sobre la voz pasiva, creando oraciones en voz pasiva. El objetivo para esta lección es que ustedes tomen una oración normal de voz activa y que la cambien con la estructura de la voz pasiva. Ese es un estilo un poquito más académico. Otra vez es un estilo muy sobreusado, pero ustedes están en el momento de querer usar oraciones así y mejor que lo usen o que las usen de la manera correcta. So the goal for for this presentation is that you can change an active voice sentence into a passive voice sentence. This is an overused style, so I encourage you to use active voice as much as possible, but I know that you do try to use the passive voice in what you write and what you say, and it's certainly better to do it correctly than to do it incorrectly. So that's why we are learning this. La voz pasiva, este es un ejemplo de una oración en la voz activa. The indigenous mother describes Humberto Fuentes. O en español, la madre indígena describe a Humberto Fuentes. La madre indígena es el sujeto de la oración. Eso es su trabajo gramatical. Pero también es el agente, porque es la persona que hace esta actividad, que es describir. Humberto Fuentes es el objeto del verbo, porque él recibe la acción de describir. También su trabajo gramatical en esta oración es que es un objeto directo. Ahora, en esta oración vemos que eso es una oración pasiva. Humberto Fuentes is described by the indigenous mother. Notice that the orange matches up because this is the same deal. Humberto Fuentes is still the object of the verb because he is being described. He's not doing anything himself. He's just being described. The blue matches up. The indigenous mother is still the agent. She's the person doing the describing. However, their grammatical roles have changed. Humberto Fuentes is now the subject of the sentence, and the indigenous mother is actually now considered an object of a preposition. In English, she's the object of the word by, that's a preposition. In Spanish, la madre indígena is the object of the word por, which is also a preposition. So, the agent and the object are the same. Humberto Fuentes is the object, Humberto Fuentes is the object. La madre indígena is the agent, la madre indígena is the agent. But their grammatical jobs have changed in a passive sentence. Esta es la estructura de una oración de voz pasiva. Empezamos con el objeto, en este caso Humberto Fuentes. Después tenemos una forma del verbo ser. Puede estar en cualquier tiempo verbal. El presente, el futuro, el pretérito, el imperfecto, no importa. ¿Okay? Aquí vemos que está en el presente. Humberto Fuentes es. Después tenemos una forma del participio pasado. En este caso, el participio pasado de describir es descrito. Y como Humberto Fuentes es un hombre, voy a usar la forma masculina singular, descrito. Después necesitamos la preposición por. Esto no cambia, siempre es la palabra por y es obligatorio ponerlo ahí. Y terminamos con el agente. El agente en este caso es la madre indígena. So, to remind you, when you make a passive sentence, the agent and the object of the verb are still the same, but they have changed their grammatical roles. So now the subject of the sentence is the object of the verb. And the agent that does the verb is now an object of the preposition por. Ahora, ustedes tienen una oportunidad de etiquetar las oraciones. So now you're going to label these sentences. Try to figure out which part of the sentence is the subject agent and which part of the sentence is the direct object or the object of the verb. Notice that all three of these sentences are in the active voice. I will give you 15 seconds to figure this out. Muy bien. En la oración, un pedazo de metal hirió la pierna de la madre. Un pedazo de metal es el sujeto de la oración y es el agente porque es la cosa que hace el verbo hirió.
La pierna de la madre es el objeto directo y es el objeto del verbo. Los indígenas son el sujeto de la segunda oración y un claro en la selva es el objeto directo de la segunda oración. Los indígenas abrieron un claro en la selva. Los indígenas son el agente porque ellos hacen la acción y el claro en la selva es el objeto de la acción. En la oración la guerrilla secuestró a los doctores. La guerrilla es el sujeto agente y los doctores son el objeto directo y el objeto del verbo. Entonces, eso es el proceso de crear una oración de voz pasiva. Yo tengo aquí el ejemplo de una oración de voz activa. Voy a cambiarlo a la voz pasiva. Yo identifiqué que un pedazo de metal es el sujeto y agente y la pierna de la madre es el objeto directo y el objeto del verbo. Entonces, voy a cambiar de lugar a estas cosas. Ahora el objeto directo se va a convertir en el sujeto. Y yo empiezo mi oración con la pierna de la madre. El agente se va a convertir en un objeto de la proposición. Y voy a terminar la oración con un pedazo de metal. Necesito una forma del verbo ser. Ahora, esta oración está en el pretérito. Entonces yo voy a usar el pretérito de ser para el sujeto la pierna de la madre. Y eso sería fue. La pierna de la madre fue. Y el agente ahora es el objeto de la preposición y solamente hay una preposición que me interesa y es la preposición por. Entonces voy a poner la palabra por ahí. Entonces lo único que falta es mi participio pasado. Es el participio pasado del verbo herir. Y esto es en general la palabra herido. Pero como la pierna de la madre es el sujeto, es un sustantivo y es femenina y singular, la forma del participio pasado que voy a usar es herida. Entonces la oración completa es la pierna de la madre fue herida por un pedazo de metal. Ahora tú vas a hacer esto. Tenemos la oración. Los indígenas abrieron un claro en la selva. Yo les voy a dar 20 segundos para crear una oración de voz pasiva. Muy bien. Entonces, el objeto directo es, en la oración activa es el objeto del verbo. Esto va a convertir en el sujeto de mi nueva oración. El sujeto agente en la oración activa se va a convertir en el objeto de la preposición. Todavía es el agente, pero ahora no es el sujeto de la oración, es el objeto de la preposición. Está en el pretérito, entonces voy a poner ser en el pretérito, pero mi sujeto es un claro, entonces es singular. Un claro en la selva fue. Los indígenas son el objeto de la preposición y mi preposición es por. Y el participio pasado de abrir es abierto. Y como un claro es singular y masculino, yo voy a mantener esta palabra con la terminación de O. Un claro en la selva fue abierto por los indígenas. A clearing in the jungle was opened by the native people. Ahora van a hacerlo otra vez, pero yo ya lo hice. Pueden ver que la guerrilla secuestró a los doctores. La guerrilla secuestró a los doctores. El objeto directo, los doctores, se convierte en el sujeto. Los doctores. Ahora es el sujeto. La forma de ser es plural, porque son los doctores. En el pretérito, ¿sí? Fueron. Secuestrado es el participio pasado de secuestro, pero como son plurales, los doctores, es una palabra plural, tengo que poner secuestrados. La palabra por. Y ahora termino con el agente, que es la guerrilla. Entonces, la voz pasiva de
esta oración es: los doctores fueron secuestrados por la guerrilla. Ahora, por favor, completen la actividad La Voz Pasiva, paso 3 en Moodle.